En el silencio sagrado, yo, María, me veo obligada a escribir este relato, la crónica de una experiencia que nunca anticipé. No me habría caracterizado como profundamente devoto, más bien, simplemente estaba navegando por las complejidades de la vida. Sin embargo, los extraordinarios acontecimientos que ocurrieron han alterado irrevocablemente mi perspectiva, dejándome con la innegable convicción de que esta historia debe ser compartida. El 5 de octubre del año 2023 mi existencia dio un giro imprevisto. Experimenté la muerte clínica durante 6 minutos, periodo durante el cual me separé de mi cuerpo físico. Las visiones que presencié, las sensaciones que encontré, están permanentemente grabadas en mi memoria, destinadas a resonar dentro de mí por el resto de mis días. Durante esta profunda experiencia, me encontré haciéndole una pregunta a Dios, una pregunta que había permanecido en mis pensamientos durante muchos años: ¿era Jesús verdaderamente tu hijo? La respuesta que recibí resonó en todo mi ser, sacudiendo los cimientos de mi comprensión. Esta narración es mi verdad, y si usted, querido lector, se encuentra con estas palabras, tal vez sea por diseño divino, un momento orquestado para su iluminación. Comenzó como una mañana de jueves cualquiera, indistinguible de muchas otras. El cielo estaba despejado, mostrando esa claridad característica de los días otoñales, y el aire poseía un frescor refrescante que vigorizaba los sentidos. Acababa de concluir mi exigente turno en el hospital local, sintiéndome físicamente agotado pero anticipando ansiosamente la comodidad de mi hogar. Como enfermera titulada, estaba acostumbrada a horarios de trabajo prolongados y los aceptaba como parte integral de la profesión que elegí. Mi mente estaba ocupada con multitud de pensamientos triviales, que prepararía para la cena, si me había acordado de pagar todas las facturas pendientes y si podría encontrar tiempo para conectarme con mi madre a través de una llamada telefónica. Entré a mi auto, iniciando el proceso de encendido con el familiar giro de la llave. La radio del auto sonaba suavemente de fondo, proporcionando una melodía sutil para acompañar mis pensamientos, y solté un suspiro de cansancio mientras me incorporaba a la bulliciosa autopista. El tráfico era relativamente ligero, la carretera se extendía ante mí, aparentemente indistinguible de cualquier otro día, pero bajo la superficie de normalidad, una inexplicable sensación de inquietud comenzó a surgir. Había una extraña pesadez en la atmósfera, como si una sutil advertencia intentara penetrar mi conciencia. Lo descarté como mera paranoia y sacudí la cabeza en un intento de disipar la aprensión infundada. Sin embargo, apenas había recorrido 5 millas cuando mi atención fue violentamente captada por la visión de un camión que se acercaba. Estaba corriendo hacia mí, innegablemente fuera de control, su trayectoria en curso de colisión con mi vehículo. Los momentos siguientes parecieron desafiar el flujo natural del tiempo, alargándose y ralentizándose como si el tejido mismo de la realidad intentara advertirme. Mi pie instintivamente pisó el pedal del freno. Mi corazón latía con el ritmo frenético de la muerte inminente. Mi aliento quedó atrapado en mi garganta, creando una sensación de asfixia. El último recuerdo consciente que conservé fue el intenso resplandor de los faros del camión y el sonido ensordecedor del impacto devastador. Entonces todo se disolvió en un silencio inquietante. Paradójicamente, no sentí ningún dolor. Todas las sensaciones físicas parecían haber desaparecido, reemplazadas por una extraña sensación de flotar, como si me estuviera separando suavemente de mi forma terrenal. Al principio, consideré la posibilidad de que estuviera experimentando un sueño elaborado, pero en lo más profundo de mi ser surgió un conocimiento que reveló la sombría verdad: ya no estaba entre los vivos. Mi primera sensación fue una abrumadora sensación de paz. No hubo pánico, ni lucha desesperada, simplemente una ingravidez desconocida. Me encontré suspendido sobre los restos destrozados de mi coche, contemplando mi cuerpo sin vida. La escena debería haberme llenado de terror, pero, curiosamente, no fue así. Fui testigo de la llegada frenética de los paramédicos, sus movimientos un torbellino de actividad, mientras intentaban desesperadamente resucitarme. La lógica dictaba que el miedo debería consumirme, pero en cambio, me invadió una extraña sensación de desapego, como si de alguna manera hubiera trascendido los confines del tiempo y el espacio. Entonces sentí un tirón inconfundible, como si fuerzas invisibles me guiaran suavemente hacia arriba. No era una sensación de caminar o flotar en el sentido tradicional, más bien, estaba siendo transportado, impulsado por una energía invisible. El mundo a mi alrededor se volvió borroso y de repente estaba viajando a una velocidad increíble, lanzándome a través de lo que parecía un túnel sin fin. Este túnel, sin embargo, no se parecía a ninguna estructura terrestre.
No poseía paredes, ni un final discernible, solo un pasadizo compuesto de luz pura y radiante. Sin embargo, la luz en sí no fue la única fuente de mi asombro. Fue la abrumadora sensación de amor, un afecto profundo e incondicional que superó todo lo que jamás había experimentado. Cada duda, cada miedo, cada inseguridad que alguna vez me había agobiado parecía desvanecerse en su presencia. Me sentí completa, comprendida y como si siempre hubiera pertenecido a este reino etéreo. Entonces, una voz resonó dentro de mí, profunda, autoritaria, pero imbuida de una bondad inconmensurable: María. Me quedé inmóvil. La voz no entró por mis oídos, más bien, se originó desde dentro, llenando cada fibra de mi ser. En ese momento supe, con absoluta certeza, la fuente de esta voz divina. Era Dios. Incluso mientras continuaba mi viaje a través del túnel radiante, mi conciencia permaneció inexplicablemente dividida. Una parte de mí todavía estaba atada a la escena del accidente. Podía percibir vívidamente los fragmentos de vidrios rotos, el metal retorcido del vehículo y mi cuerpo sin vida yaciendo inmóvil en medio de los escombros. Observé a los paramédicos mientras trabajaban con determinación inquebrantable, uno de ellos dando instrucciones urgentes. Una mujer de cabello rubio presionó implacablemente sus manos contra mi pecho, administrándome RCP. El pitido rítmico de un monitor cardíaco resonó por toda la ambulancia, apareciendo y apagándose como un recuerdo débil y distante. Normalmente, una escena así habría sido aterradora, pero me sentí abrumado por el desapego. Yo era simplemente un observador, alejado del caos circundante. Entonces, algo extraordinario llamó mi atención. Vi a un hombre, una figura alta e imponente vestida de blanco puro, de pie cerca de mi cuerpo. No era uno de los paramédicos. Poseía una cualidad etérea que lo distinguía de todos los mortales. Su presencia irradiaba una abrumadora sensación de paz, y aunque no podía discernir sus rasgos con claridad, sabía que él me estaba cuidando, un espíritu guardián en mi momento de transición. ¿Era esto un ángel? Anhelaba acercarme y preguntar, pero antes de que pudiera formular la pregunta, sentí una vez más la atracción irresistible, más fuerte que antes. Estaba claro que no estaba destinado a permanecer en el lugar del accidente. Las sirenas de la ambulancia se desvanecieron en la distancia, el mundo que había conocido se desvaneció mientras me sentía atraído hacia algo infinitamente más grandioso. En el momento en que corté por completo mi conexión con ese reino terrenal, todo sufrió una transformación dramática. El túnel que había sentido anteriormente ahora era innegablemente real y me envolvía en una luz radiante que lo abarcaba todo. No se parecía a nada concebible en la Tierra, ni el brillo de la luz del sol ni la intensidad del fuego, sino más bien algo vivo, que respiraba y pulsaba con calor y energía, impulsándome hacia adelante. Había escuchado innumerables historias de túneles experimentados durante experiencias cercanas a la muerte, pero ninguna me había preparado adecuadamente para la absoluta majestuosidad de esta realidad. Miré hacia adelante, y a lo lejos, percibí lo que parecía ser una puerta, una abertura de la que emanaba una luz, más brillante y cautivadora que cualquier cosa que jamás hubiera encontrado. Sentí una atracción irresistible hacia él, pero antes de que pudiera acercarme más, algo se movió detrás de mí. El calor empezó a parpadear y una sombra oscura se extendió a lo largo de las paredes del túnel. Me volví y allí estaba. No era simplemente oscuridad, sino algo mucho más siniestro, una ausencia, un vacío enorme y consumidor que parecía extenderse para atraparme. Una voz, fría y carente de emoción, susurró mi nombre, pero a diferencia de la voz de Dios, esta tenía una vibración completamente diferente. Esta voz intentaba hacerme retroceder, impedirme llegar a mi destino final. Una oleada de pánico recorrió mi ser. De repente comprendí el peso de la elección que tenía ante mí, la luz o la oscuridad, la paz o el vacío. Sin dudarlo, supe que tenía que alcanzar la luz antes de que fuera demasiado tarde. Me di vuelta y corrí, impulsado hacia adelante con una velocidad que no sabía que poseía. La oscuridad gritó en protesta. La puerta se abrió ante mí y, sin dudarlo, entré. En el momento en que crucé el umbral, anticipé estar rodeado de calidez y serenidad, pero en cambio, me detuve abruptamente. No pude avanzar. Algo, o más bien alguien, se interpuso en mi camino. La luz todavía impregnaba todo lo que me rodeaba, pero dentro de ese brillo, percibí una presencia más radiante que cualquier cosa que jamás hubiera concebido. No era simplemente una figura parada allí,
sino la encarnación del poder mismo, una fuerza tan abrumadora que mi alma temblaba en su presencia. No necesitaba pedir identificación, sabía instintivamente quién estaba frente a mí. Era él, Dios. No pude ver su rostro con perfecta claridad. Su forma era simultáneamente visible e invisible, como intentar mirar directamente al sol sin protegerme los ojos, pero lo sentí, una conexión profunda e innegable que abarcaba cada parte de mí. Cada pensamiento oculto, cada temor secreto, cada duda no expresada quedó al descubierto ante su divina mirada. Nunca me había sentido tan pequeña, tan íntimamente conocida y, sin embargo, no tenía miedo. Dios no se comunicaba mediante palabras convencionales, no como lo hacemos los humanos. En cambio, su voz era similar a una corriente de energía que fluía a través de mí y directamente hacia mí. María, la forma en que pronunció mi nombre resonó con una profundidad y un significado que nunca antes había experimentado. Llevaba peso, significado y un sentido de pertenencia, como si siempre hubiera sido suyo y simplemente hubiera estado esperando este momento de reencuentro. Intenté hablar, pero me encontré sin boca, sin voz y, sin embargo, mis pensamientos eran completamente transparentes para él. Cada pregunta que alguna vez había reflexionado, cada duda con la que alguna vez había luchado ya era conocida y comprendida. Y una pregunta en particular, la que siempre había evitado, ardía con mayor intensidad en mi mente: ¿era Jesús realmente tu hijo? Y fue entonces cuando todo lo que me rodeaba sufrió otra transformación. La luz se atenuó ligeramente, como si el universo entero estuviera conteniendo la respiración con anticipación. Entonces, en el mismo instante en que planteé esa pregunta, algo extraordinario se desarrolló. Una visión se materializó ante mí, no en la forma en que percibimos con nuestros ojos físicos, sino como si estuviera completamente inmerso en la estructura misma del tiempo. Contemplé la Tierra, pero no era la Tierra tal como existe en la actualidad. Era antiguo y se remontaba a miles de años en un pasado lejano. Fui testigo de vastos desiertos, montañas imponentes y océanos extensos, prístinos e intactos por la mano humana. Entonces me atrajo una ciudad en particular, Jerusalén. Yo estaba allí, presente en el momento, observando a un hombre caminando por las bulliciosas calles. Él no se parecía a nadie que hubiera conocido, no por su apariencia física, sino por la pura fuerza de su presencia, el poder que emanaba de él. La gente lo rodeó, algunos cautivados por el asombro, otros consumidos por la ira y el resentimiento. Fui testigo de cómo los enfermos eran sanados a través de su toque, y los ciegos recuperaban la vista por primera vez. Vi demonios huyendo aterrorizados ante el mero sonido de su voz. Y luego me vi obligado a presenciar su sufrimiento, la traición, los brutales latigazos desgarrando su carne, la corona de espinas presionando su cuero cabelludo, los clavos, oh Dios, los clavos traspasando sus manos y pies. Quería desesperadamente darme la vuelta, proteger mis ojos del agonizante espectáculo, pero me vi obligado a seguir mirando. Mientras colgaba de la cruz, suspendido entre el cielo y la tierra, fui testigo de algo a la vez aterrador y exquisitamente hermoso: sus ojos, llenos de un dolor inimaginable, pero al mismo tiempo rebosantes de un amor ilimitado. Y entonces, la voz de Dios resonó dentro de mí, sacudiéndome hasta lo más profundo: sí, Él era y Él es. Sentí todo mi ser temblar ante el peso de esta profunda verdad. Había pasado toda mi vida cuestionando, dudando y buscando respuestas, pero en ese momento no había lugar para la incertidumbre. Había sido testigo de la verdad de primera mano, y luego la visión se disolvió, dejándome allí de pie, aturdida, abrumada e irrevocablemente cambiada. Jesús era real, Él era en verdad el Hijo de Dios. Incluso con el innegable peso de esta verdad revelada, otra pregunta, no deseada pero inevitable, se agitó en mi corazón. ¿Por qué esta realidad no resuena en una mayor parte de la humanidad? ¿Por qué un velo de ignorancia parece cegar al mundo ante lo que ahora percibo con tanta claridad? Dios permaneció en silencio por un momento, sin ofrecer respuesta inmediata. En cambio, me presentó una perspectiva diferente, una comprensión más profunda. El mundo se desarrolló ante mí, pero no se parecía a ninguna realidad que hubiera conocido anteriormente. Atrás quedó la familiar luz del sol, reemplazada por una niebla omnipresente, un manto sofocante de engaño que se aferraba a todo. La gente se movía a través de esta oscuridad, con los ojos muy abiertos, pero parecían completamente incapaces de ver. Algunos instintivamente se taparon los oídos, negándose resueltamente a escuchar cualquier susurro de verdad. Otros empuñaban antorchas,
pero en lugar de usarlas para iluminar la oscuridad, las volvían contra cualquier destello de verdad que encontraban, buscando activamente extinguirlo. Entonces, se materializó una visión verdaderamente aterradora. Vi iglesias, lugares sagrados que deberían haber sido faros de luz, pero dentro de sus muros reinaba la oscuridad. Estaban llenos de personas que creían poseer conocimiento de Dios, que profesaban ser sus devotos seguidores y, sin embargo, permanecían ciegos a la verdad que estaba directamente ante ellos. Y entonces, tomó forma el engaño definitivo, un Cristo falso, una imitación de Jesús, un líder, un maestro, un salvador que astutamente influiría en las masas. Esta figura prometería paz, seguridad y respuestas aparentemente plausibles a los complejos problemas del mundo, pero su oferta estaría desprovista de la verdad auténtica, una falsificación diseñada para extraviar. Un calor escalofriante parpadeó, proyectando sombras largas y distorsionadas a lo largo de las paredes del túnel espiritual. Instintivamente me volví, con el corazón latiendo con fuerza, y vi algo que desafiaba una simple descripción. No era mera oscuridad, sino más bien una ausencia que lo abarcaba todo, un vacío enorme y consumidor que parecía extenderse, intentando engullirme. Una voz, carente de calidez y emoción, susurró mi nombre, un marcado contraste con el tono amoroso y reconfortante de la voz de Dios. Esta voz poseía una cualidad malévola, como si intentara activamente arrastrarme de regreso al abismo. El pánico se apoderó de mí, y con repentina claridad, comprendí la gravedad de la elección que tenía ante mí, la luz o la oscuridad, la paz de Dios o el vacío que aplastaba mi alma. Y supe, con absoluta certeza, que tenía que alcanzar la luz, escapar de la oscuridad que me invadía, antes de que fuera irrevocablemente demasiado tarde. Impulsado por un instinto primario, me di la vuelta y corrí, moviéndome más rápido de lo que jamás creí posible. La oscuridad gritó con furia frustrada, la puerta hacia la luz me llamó y con un último estallido de energía, entré. Anticipando un abrazo inmediato de calidez y paz, me preparé para la transición. En cambio, me encontré abruptamente detenido, incapaz de seguir adelante. Alguien, se interpuso firmemente en mi camino, una presencia imponente que irradiaba poder. La luz lo impregnaba todo, pero dentro de ella percibí un ser de un resplandor tan incomparable que eclipsaba cualquier cosa que jamás hubiera imaginado. No era simplemente una figura parada allí, era la esencia misma del poder mismo, una fuerza tan abrumadora que mi alma temblaba en su presencia. No era necesario pedir identificación, sabía instintivamente que era él, Dios. No podía percibir completamente su rostro, ya que su forma parecía existir tanto dentro como más allá del ámbito de la visibilidad, como si intentara mirar directamente al sol. Pero lo sentí profunda y profundamente. Cada parte de mí, cada pensamiento oculto, cada miedo secreto, cada duda no expresada, quedó al descubierto ante su mirada divina. Nunca me había sentido tan pequeño, tan completamente conocido y, sin embargo, paradójicamente, no tenía miedo. Dios no se comunicaba mediante palabras convencionales, no como lo hacen normalmente los humanos. Su voz era como una poderosa corriente que fluía a través de mí, saturando cada célula de mi ser, en lugar de simplemente dirigirse a mí. María, la forma en que pronunció mi nombre fue transformadora. Era como si nunca antes lo hubiera escuchado. Llevaba un peso inmenso, un significado profundo, como si siempre le hubiera pertenecido a él, como si nunca me hubiera perdido realmente, sino simplemente esperando ser llamado de nuevo a sus brazos. Intenté hablar, pero me encontré sin boca, sin voz. Sin embargo, mis pensamientos eran perfectamente claros para él. Él ya conocía cada pregunta que alguna vez había reflexionado, cada duda con la que había luchado a lo largo de mi vida. Y una pregunta, la que siempre había evitado confrontar, ardía con particular intensidad en mi mente: ¿era Jesús verdaderamente tu hijo? En ese momento, todo a mi alrededor pareció cambiar y reconfigurarse. La luz se atenuó ligeramente, como si el universo entero estuviera conteniendo la respiración con anticipación. Entonces, mientras la pregunta escapaba de mis pensamientos, se desarrolló un acontecimiento extraordinario. Una visión se materializó ante mí, no a la manera de una visión ordinaria, sino como si estuviera inmerso en el tejido mismo del tiempo. Vi la Tierra, no como existe en la actualidad, sino como era en la antigüedad, remontándose miles de años atrás. Vi vastos desiertos, montañas imponentes y océanos infinitos, intactos y vírgenes por la mano humana. Y entonces vi una ciudad, Jerusalén, llena de vida y actividad. De repente, yo estaba allí,
presente en ese momento. Vi como un hombre caminaba por las calles abarrotadas. Parecía normal en su forma física, pero irradiaba una presencia extraordinaria que lo diferenciaba. La gente se reunió a su alrededor, algunos llenos de asombro y reverencia, otros consumidos por la ira y la hostilidad. Fui testigo de las curaciones milagrosas que realizó con un simple toque, los ciegos recibieron la vista por primera vez, los cojos caminaron, los enfermos sanaron. Vi demonios, espíritus atormentados, huyendo despavoridos ante el mero sonido de su voz. Y luego, me vi obligado a presenciar su sufrimiento, la agonizante traición de un amigo de confianza, los brutales latigazos que desgarraron su carne, la cruel corona de espinas presionada implacablemente en su cabeza, los clavos, oh Dios, los clavos que perforaron sus manos y pies. Quería desesperadamente dar la espalda, protegerme del dolor y el sufrimiento insoportables, pero sabía que tenía que dar testimonio. Mientras colgaba de esa cruz, suspendido entre el cielo y la tierra, vi algo a la vez aterrador y hermoso, una paradoja de emociones reflejadas en sus ojos. Estaban llenos de un dolor inimaginable, pero también de un amor infinito que lo abarca todo. Y entonces, la voz de Dios resonó, sacudiéndome hasta lo más profundo. Sí, lo era y lo es. Sentí todo mi ser temblar ante la profunda verdad de esas palabras. Había pasado toda mi vida cuestionando, dudando, buscando respuestas, pero ahora ya no había lugar para la duda. Había sido testigo de la verdad con mis propios ojos espirituales y la visión comenzó a desvanecerse. Me quedé allí, atónita, abrumada, irrevocablemente cambiada. Jesús era real, era el Hijo de Dios, el Mesías prometido para redimir a la humanidad. Y, sin embargo, a pesar de la certeza irrefutable de esta revelación, otra pregunta corroía mi corazón, una pregunta que no podía ignorar. ¿Por qué no más personas ven esta verdad? ¿Por qué el mundo sigue obstinadamente ciego ante una realidad tan profunda y transformadora? Dios no ofreció una explicación inmediata, sino que me mostró algo más. Volví a ver el mundo, pero no como había llegado a comprenderlo. Una espesa y asfixiante niebla de engaño lo envolvió todo, oscureciendo la luz. La gente deambulaba sin rumbo por él, con los ojos abiertos, pero incapaces de percibir la verdad que los rodeaba. Algunos se taparon activamente los oídos, negándose a escuchar cualquier voz disidente. Otros portaban antorchas, pero en lugar de usarlas para iluminar el camino, las empuñaban para quemar y destruir cualquier rastro de la verdad. Entonces, se me mostró algo realmente horrible: las iglesias, que alguna vez fueron faros de esperanza, ahora están oscurecidas y corrompidas desde adentro. Estos edificios estaban llenos de personas que creían conocer a Dios, que afirmaban ser sus seguidores, pero estaban ciegos a la verdad que se encontraba ante ellos. Y luego, fui testigo del engaño tomando su forma definitiva, un Cristo falso, no Jesús, sino algo más, alguien más, un líder, un maestro, un salvador que la gente seguiría voluntariamente. Alguien que ofrecería al mundo paz, seguridad y respuestas a sus problemas, pero no la verdad. Jadeé al darme cuenta de la naturaleza insidiosa del engaño. Así serán engañados. Y entonces comprendí que la verdad nunca había estado realmente oculta. Siempre había estado presente, esperando ser descubierta, pero el mundo elige activamente la ceguera y prefiere mentiras reconfortantes a verdades desafiantes. Las lágrimas corrían por mi rostro espiritual al ser testigo de hasta qué punto la historia misma había sido manipulada. Vi libros reescritos, mensajes distorsionados, generaciones enteras creciendo creyendo falsedades, no porque buscaran mentiras intencionalmente, sino porque nunca se les enseñó a buscar la verdad. Vi cómo la gente racionalizaba su rechazo a Dios, afirmando que Jesús era solo un profeta o que la religión era simplemente una herramienta de control, o cuestionando por qué un Dios real permitiría tanto sufrimiento en el mundo. Vi cómo se alejaron porque creer requería sacrificio, porque significaba renunciar al orgullo, la comodidad y el autogobierno. Entonces fui testigo de algo aún más aterrador. Vi cristianos, creyentes genuinos y devotos, siendo perseguidos, no solo por extraños, sino por sus propios hermanos. Vi iglesias que alguna vez habían predicado la verdad inquebrantable comenzando a comprometer sus creencias, diluyendo su mensaje para atraer a una audiencia más amplia. Vi líderes, alguna vez fieles y firmes, ahora cediendo a las expectativas del mundo, sacrificando sus principios en aras de la popularidad y la aceptación. Vi a los creyentes siendo burlados, rechazados y finalmente silenciados, sus voces ahogadas por el clamor de un mundo que había rechazado a Dios. Y mientras tanto,
una voz seductora les susurraba, esto es por un bien mayor. No hay que ser tan extremo. La verdad es relativa, adáptense a los tiempos. Me volví hacia Dios, mi alma temblaba con una mezcla de miedo y determinación. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo detenemos esta oscuridad invasora? Y su respuesta, sencilla pero profunda, resonó en mí, no lo detengas. Mantente firme en la verdad. En el momento en que Dios pronunció esas palabras, no te detengas, permaneces firme en la verdad, la visión cambió una vez más. Ya no veía el mundo como lo había entendido antes. En cambio, me encontraba en el umbral de algo vasto e incomprensible, algo que lindaba con el infinito. Ante mí se extendía lo que solo podía describir como la eternidad. Era más que solo un lugar, era un estado de ser, una realidad que trascendía las limitaciones del tiempo y el espacio. Por un lado, había un brillo tan abrumadoramente puro y hermoso que mi alma dolía de anhelo. Era mi hogar, un lugar en el que nunca había estado físicamente, y sin embargo, de alguna manera, siempre había pertenecido allí. Era la promesa de paz perfecta, gozo interminable y unión completa con Dios. Del otro lado, había algo más, algo que me hizo retroceder con horror abyecto. Era un reino de completa separación, un paisaje desolado y árido, desprovisto de esperanza. No era solo oscuridad, no era el fuego y el tormento que siempre había imaginado que sería el infierno. Era algo mucho peor, el vacío, un vasto e interminable vacío donde las almas vagaban sin rumbo, completamente perdidas y solas. No gritaban de agonía, no estaban siendo atormentados físicamente. Simplemente estaban solos, a la deriva en un océano de nada, y su existencia era un eco vacío de lo que podría haber sido. Los vi a la deriva, con los ojos llenos de un dolor mucho más profundo que cualquier sufrimiento físico, un dolor que surgía de una profunda autoconciencia. Sabían que habían rechazado la verdad, que habían elegido esta existencia desolada antes que la promesa de la vida eterna con Dios, y ese era su tormento, no el fuego, ni los demonios, sino la conciencia eterna e ineludible de lo que habían perdido irrevocablemente. Vi a un hombre extender la mano, con el rostro contraído por la angustia y el arrepentimiento. No estaba pidiendo rescate, él no estaba maldiciendo a Dios. Estaba susurrando una única y agonizante pregunta una y otra vez, ¿por qué esperé? Las lágrimas corrían por mi rostro mientras me volvía hacia la luz radiante, buscando consuelo y comprensión. Y luego, Dios me mostró algo más, algo que cambiaría mi perspectiva para siempre. De repente me vi rodeado de voces, cientos, miles de ellas, un coro de súplicas desesperadas que resonaban por los pasillos de la eternidad. No gritaban, pero sus gritos me atravesaron como espadas, llenos de urgencia y un anhelo desesperado de llegar a los que aún vivían. Dígales, imploraron, por favor dígales que no cometan el mismo error. Adviértales antes de que sea demasiado tarde. Me di vuelta, con una súplica desesperada por comprensión ardiendo en mi garganta, pero la fuente de las voces seguía siendo esquiva. Me rodeaba una multitud de figuras, un mar de formas confusas. Los rostros se desdibujaron en una masa indistinguible y sus cuerpos parecían meras sombras, pero el peso aplastante de su desesperación era palpable, una fuerza tangible presionándome. Eran almas que alguna vez vivieron, que caminaron por la misma tierra que yo, respiraron el mismo aire, sintieron el mismo sol. Algunos se habían identificado como cristianos, tal vez incluso frecuentaban iglesias los domingos, pero ahora se encontraban aquí, no porque Dios los hubiera abandonado, sino porque, en sus vidas terrenales, lo habían abandonado a él, a su manera. Vi a una mujer, con el rostro enterrado entre sus manos temblorosas y sus palabras escapando en sollozos entrecortados y ahogados. Pensé que tenía más tiempo, se lamentó, cada sílaba cargada de arrepentimiento. A su lado había un hombre que sacudía la cabeza en un lento y triste desacuerdo con sus decisiones pasadas. Lo ignoré, confesó, con la voz llena de remordimiento. Sabía la verdad, en el fondo, pero lo ignoré deliberadamente, dejándola a un lado. Luego, un coro de voces aumentó, su dolor colectivo era un maremoto que amenazaba con engullirme. Estaba demasiado orgulloso, gritó uno. Estaba demasiado ocupado, consumido por las trivialidades de la vida, añadió otro. Me importaban más las opiniones fugaces del mundo que lo que él pensaba de mí, susurró una tercera voz, llena de vergüenza. Y entonces, una última voz, frágil y quebrada, atravesó la cacofonía de la desesperación. Era pequeña, inocente, perteneciente a un niño. Nadie me lo dijo, gimió el niño.
Las palabras me golpearon con la fuerza de un golpe físico. Me tambaleé hacia atrás y mi corazón se rompió en 1000 pedazos. Dios, ¿por qué me muestras esto? Susurré, mi voz apenas audible. Su respuesta resonó dentro de mí, firme, resonante y llena de profundo dolor. Porque todavía hay tiempo para otros, reveló. En el mismo instante en que sus palabras llenaron mi conciencia, se produjo un cambio profundo dentro de mí. Ya no era simplemente un observador, un testigo imparcial del sufrimiento de los demás. La mirada se desvió y me observaron. Lo sentí instantáneamente, una exposición tan cruda y devastadoramente completa que no había ningún lugar donde esconderme, ni sombras donde esconderme. Cada pensamiento que alguna vez había albergado, cada momento fugaz de mi vida, cada pecado que alguna vez había cometido, sin importar cuán pequeño o aparentemente insignificante fuera, quedó al descubierto ante él, abierto al examen y a la comprensión. A lo largo de mi vida había alimentado la creencia de que era, fundamentalmente, una buena persona. Nunca había cometido un asesinato, me había esforzado por ser amable con los demás, incluso había ofrecido oraciones de vez en cuando, pero en presencia de la santidad absoluta, mi autoproclamada bondad no valía nada. Vi con dolorosa claridad los innumerables momentos en los que había elegido la comodidad personal por encima de la convicción inquebrantable, las innumerables veces que había ignorado un suave tirón en mi corazón, la voz suave y persistente que me llamaba de regreso a él. Vi, con una honestidad devastadora, cuán implacablemente había vivido para mí, priorizando mis propios deseos y ambiciones por encima de todo. Dios no me condenó, no me avergonzó, simplemente me permitió ver, comprender verdaderamente. Y en ese momento de cruda e inquebrantable autoconciencia, capté la verdadera esencia del juicio. No fue una acusación formal, una letanía de crímenes meticulosamente leídos contra mí. Era la verdad pura, que arrojaba una dura luz sobre mis elecciones, y la verdad, en su simple y terrible claridad, era suficiente. La verdad era que, una y otra vez, me había elegido a mí mismo antes que a él. Sentí una abrumadora necesidad de suplicar, de ofrecer excusas, de justificar de alguna manera mis acciones, pero ¿qué podía decir? Él ya lo sabía todo. Y sin embargo, inexplicablemente, todavía me amaba. A pesar de mis repetidos fracasos, a pesar de mi egoísmo inherente, a pesar de todo lo que era y había hecho, su amor permaneció, una presencia constante e inquebrantable. Podía sentirlo rodeándome, envolviéndome, pero entendí que el amor por sí solo no era suficiente. El amor requiere una respuesta, una acción recíproca, y mi vida, tal como había sido vivida, había sido mi respuesta, mi ofrecimiento insuficiente. No tengo idea de cuánto tiempo permanecí allí, suspendido en esa hermosa e insoportable verdad, pero luego sentí un cambio distinto. Me estaban haciendo retroceder, alejándome de esa profunda conexión. El pánico se apoderó de mí, frío y agudo. No, necesito quedarme, necesito arreglar esto, hacer las paces, grité, desesperada por quedarme, por deshacer las decisiones de mi pasado. Pero ya era demasiado tarde. El mundo a mi alrededor se disolvió en una mancha, los bordes de la realidad se suavizaron y desvanecieron, y yo estaba cayendo, dando vueltas a través del tiempo, a través del espacio, a través de mi esencia misma. Jadeé, mis pulmones pedían aire a gritos y mi cuerpo se convulsionó cuando me desperté sobresaltado. Lo primero que noté fue el techo blanco de una habitación de hospital esterilizada. El pitido rítmico de las máquinas médicas llenaba el aire, un recordatorio constante de mi frágil estado. Me dolía el pecho con cada respiración superficial y una enfermera, alertada por el cambio, corrió a mi lado con el rostro marcado por la preocupación. «María, ¿puedes oírme?», preguntó con voz suave. No podía hablar, apenas podía respirar, pero estaba viva. Había estado clínicamente muerto durante 6 minutos, un simple abrir y cerrar de ojos en términos terrenales, y sin embargo me había parecido una eternidad, un lapso de tiempo inconmensurable. Las lágrimas corrían incontrolablemente por mi rostro mientras los recuerdos de lo que había presenciado regresaban, vívidos y abrumadores. Dios me había concedido una segunda oportunidad, un regalo precioso no solo para mi propia redención, sino para el bien de los demás. Sabía, con certeza inquebrantable, lo que tenía que hacer. Tuve que decirles, compartir las visiones que me habían mostrado, advertirles sobre el engaño generalizado que nublaba su juicio, proclamar, con cada fibra de mi ser, que Jesús es real. Porque el tiempo,
tal como lo percibimos, es mucho más corto de lo que podemos imaginar, y la eternidad es una vasta extensión más allá de nuestra comprensión. En el instante en que mis ojos se abrieron, me asaltó el marcado contraste con la realidad que acababa de dejar. Las duras luces fluorescentes del hospital parecían increíblemente brillantes, el incesante pitido del equipo médico chirriantemente agudo, el aire espeso y cargado con el olor a antiséptico. Todo me parecía profundamente equivocado, porque había vislumbrado lo que era innegablemente correcto, lo que era verdad. Apenas podía moverme, mi cuerpo se sentía como si hubiera sido aplastado bajo un peso inmenso. Un dolor insoportable irradiaba a través de mi pecho con cada respiración difícil, pero era insignificante. El sufrimiento físico no era nada comparado con el peso abrumador de lo que acababa de experimentar, la realidad que acababa de presenciar. Una enfermera corrió a mi lado, su expresión pasó de la preocupación profesional al asombro manifiesto. «María, estás despierta», exclamó, su voz sonaba distante y apagada, como si todavía estuviera flotando a medio camino entre este mundo y el siguiente. Parpadeé, luchando por orientarme, por procesar dónde estaba. El último recuerdo coherente que poseía era el horrible choque, los faros cegadores, el repugnante impacto de metal contra metal. Pero ahora, inexplicablemente, estaba aquí, en este ambiente artificial y estéril. «Nos diste un verdadero susto», continuó, ajustando hábilmente el goteo intravenoso en mi brazo. «Estuviste ausente durante 6 minutos. Pensamos que te habíamos perdido». 6 minutos. El número aparentemente insignificante resonó en mi mente, pero no guardaba ninguna correlación con la inconmensurable experiencia que acababa de vivir. Lo que había visto, lo que había sentido, lo que había aprendido, se había extendido a lo largo de una eternidad, una extensión infinita de tiempo y comprensión. «El médico llegará pronto», dijo, ofreciéndonos una sonrisa tranquilizadora. «Tu familia está en camino. Se sentirán muy aliviados». Familia. Mi mente luchaba por reconectarme con mi vida anterior, con la mujer que había sido antes de esta experiencia transformadora, la vida que había existido antes del accidente, antes del túnel, antes de la presencia abrumadora, antes de la verdad sin adornos. Y entonces, como una presa que estalla, todo volvió a fluir, el túnel, la presencia, la verdad. «Jesús», susurré, mi voz ronca. Intenté sentarme, pero mi cuerpo se negó obstinadamente a cooperar. Las lágrimas corrían por mi rostro, aunque no podía descifrar completamente su fuente. Fue dolor por la vida que había vivido, alivio por tener otra oportunidad, miedo por la difícil tarea que me esperaba. La única certeza era que ya no era la misma persona que había dejado este mundo hace 6 minutos, cambiada para siempre por lo que había visto y sentido. Se me había concedido una segunda oportunidad, una oportunidad inmerecida de hacer las paces, y ahora me cargaba una misión imposible. Tenía que decirle al mundo la verdad que buscaban tan desesperadamente, pero que tan reacios a escuchar. Pero, ¿cómo le dices a la gente que moriste, que cruzaste el umbral entre la vida y la muerte? ¿Cómo explica que dejó su cuerpo físico, se presentó ante Dios en toda su gloria y se le mostró el mayor engaño en la historia de la humanidad, un engaño que los cegó a la verdad misma que podía salvarlos? ¿Por dónde empezar a articular una experiencia tan extraordinaria y que cambia la vida? Cuando finalmente llegó mi familia, se sintieron consumidos por un alivio abrumador. Mi esposo apretó mi mano con fuerza, su voz llena de emoción, susurrando, gracias a Dios», una y otra vez, como si repetir las palabras pudiera de alguna manera solidificar la realidad de mi regreso. Mi madre, normalmente tan serena, sollozaba incontrolablemente en sus manos, su cuerpo temblaba con una mezcla de alegría y miedo persistente. Quería desesperadamente compartir todo con ellos, desahogarme del increíble peso que ahora cargaba, pero ¿cómo podría transmitirles algo que estaba tan lejos de su ámbito de experiencia? ¿Cómo podría encontrar las palabras para describir algo que trascendió la estructura misma de este mundo? Cuando finalmente logré encontrar mi voz, era apenas un susurro, un frágil hilo de sonido que luchaba por romper la espesa niebla de mi desorientación. «Lo vi», murmuré, con la mirada fija en algún punto lejano. Mi marido frunció el ceño, su ceño fruncido por la confusión. «¿Viste a quién, cariño? ¿A quién viste?» Tragué fuerte, forzando las palabras a superar el nudo en mi garganta. «Dios», susurré, la única palabra flotando en el aire como un frágil adorno. El silencio descendió sobre la habitación, pesado y preñado de incredulidad tácita.
Podía sentir el peso palpable de su escepticismo presionándome, asfixiándome. Mary, has pasado por algo increíblemente traumático, dijo mi madre suavemente, con la voz llena de preocupación. Es perfectamente normal tener sueños vívidos y experimentar alucinaciones después de una experiencia así. No fue un sueño, interrumpí, mi voz ganando fuerza, alimentada por una necesidad desesperada de ser comprendida. Los miré directamente, suplicando con mis ojos, rogándoles que me creyeran. Estaba muerta, mamá, me había ido. Y Dios me mostró la verdad sobre Jesús, sobre todo. Era real, lo juro, era real. Mi marido volvió a apretarme la mano, pero ahora el gesto no era únicamente de alivio por mi regreso, nació de una creciente preocupación por mi estado mental. Mary, cariño, necesitas descansar, dijo con voz tranquilizadora pero firme. El médico dijo que hay que tomárselo con calma. ¿Descansar? ¿Cómo podían pensar que necesitaba descansar? Acababa de vislumbrar la eternidad, estaba en la presencia de Dios y se me había confiado un mensaje de importancia inimaginable y querían que descansara. Pero no podía culparlos por su escepticismo, ¿cómo podrían creerme cuando no habían visto lo que yo había visto, cuando no habían sentido lo que yo había sentido? Entonces me di cuenta de que este era el desafío monumental al que me enfrentaba. El mundo es ciego, no porque Dios se les oculte deliberadamente, sino porque las personas eligen activamente no ver, porque se sienten demasiado cómodas en su ignorancia, demasiado temerosas para confrontar la verdad. Y, sin embargo, a pesar de las abrumadoras probabilidades, tenía que intentarlo, porque había sido testigo de las consecuencias devastadoras de ignorar la verdad, la profunda desesperación que aguardaba a quienes se alejaban de Dios, y haría lo que fuera necesario para que escucharan, abrieran sus ojos, despertaran sus corazones. Los días se convirtieron en semanas mientras intentaba afrontar la abrumadora tarea de reintegrarme a mi vida anterior, pero me resultaba cada vez más imposible. Vi con qué frecuencia había vivido para mí, consumido por mis propios deseos y ambiciones, y el peso de mis elecciones pasadas me presionaba con fuerza implacable.